¿Qué tal amigos de YouTube? En este video quería hablarles un poco de el acontecimiento, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, del cual ahora en este mes de octubre del 2017 cumplimos 500 años. 500 años de la Reforma Protestante que tuviera lugar en Europa al final de la Edad Media y al comienzo de lo que se conoce como la Edad Moderna, y que tiene como centro, como eje, aquel acto que hizo Martín Lutero un 31 de octubre del año 1517, la víspera del Día de Todos los Santos. Martín Lutero, un sacerdote que no tenía grandes aspiraciones de hacerse famoso, simplemente tenía un corazón sincero y había encontrado en aquel monasterio donde él se capacitaba para servir a Dios, había encontrado un ejemplar de la Biblia, una cosa extrañísima entre la iglesia medieval, entre la iglesia de aquella época. Sin embargo, él tuvo acceso a una Biblia en latín y con los conocimientos necesarios para poder descifrar aquel texto del cual para él era absolutamente desconocido. Él conocía historias, como muchos sacerdotes conocían historias y partes de los evangelios, pero él no sabía el contenido real que había en este libro. Así que cuando él conoció lo que la Biblia decía, su mente fue iluminada por la palabra de Dios y se empezó a dar cuenta del gran contraste que existía entre la iglesia a la cual él servía, al Papa, al cual él tenía como representante de Cristo, y al sacerdocio, el contraste que había entre ellos y lo que la sencilla y clara palabra de Dios decía acerca de lo que era la fe cristiana, lo que era la verdadera salvación. En aquella época, Martín Lutero, siendo un monje alemán, no tenía gran influencia, pero empezó a estudiar teología y se hizo profesor de la universidad en Wittenberg. Entonces tuvo la posibilidad de acercarse a los manuscritos originales, tuvo la oportunidad de conocer mucho más de las Sagradas Escrituras, y por aquel tiempo empezó a visitar la ciudad donde él vivía, o lugares cercanos a la ciudad donde él vivía, un sacerdote llamado Juan Tetzel. Este sacerdote, que en realidad había comprado el título, era simplemente un hombre, un delincuente, un hombre de mala vida, había comprado el título de sacerdote y ahora recorría Europa vendiendo indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era el perdón que la iglesia prometía y la liberación del purgatorio y del infierno, que se vendía en forma de un documento. Yo podía ir a la parroquia, podía ir al sacerdote y pedirle que me vendiese un documento que decía que me libraba a mí o a un familiar muerto de los tormentos del infierno o del purgatorio. De hecho, estaba especificada la cantidad de miles de años que uno podía escapar de los tormentos del infierno. Cuando Martín Lutero supo de esta situación, se indignó grandemente, ya que él había entendido lo que dice la palabra de Dios, de que el justo vivirá por la fe, de que no necesitamos comprar la salvación. De hecho, no podemos hacerlo. O sea, nadie puede comprar la salvación. No se puede tomar a Dios como si fuera un comerciante. La salvación es un regalo, es un acto de misericordia que Dios hace a los corazones contritos que se arrepienten del pecado, no simplemente un documento que se puede vender a aquellos que tienen el dinero para pagarlo. Así que Martín Lutero, muy indignado por esta situación, redactó sus 95 tesis en contra de las indulgencias y de los abusos de los sacerdotes. De hecho, él ni siquiera pensaba que era el Papa quien mandaba a vender indulgencias, sino que él pensaba que eran actos independientes de algunos sacerdotes. Él no sabía que toda la iglesia estaba involucrada en este acto de corrupción. Así que clavó sus 95 tesis simplemente para poder llevarlo al ámbito académico y debatir. Al otro día, ya que al otro día, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, se iba a congregar gran cantidad de gente en ese lugar para ver la gran colección de reliquias que tenía el príncipe Federico, un gran coleccionista de reliquias. Él justamente veneraba todos los objetos que se decían que eran santos y a los cuales con solo mirarlos uno podía obtener perdón de pecados o podía obtener una reducción de la pena en el purgatorio.
el misticismo, la superstición realmente reinaba en la Europa de aquella época. Así que Martín Lutero clavó sus 95 tesis, pero él no contó con que alguien iba a llevar esto a la imprenta, que era un invento reciente, y este mensaje se iba a difundir por prácticamente toda Europa. Los planes de Dios son así. Él permite que ciertas cosas pasen para que su palabra se dé a conocer en todo el mundo. Y no fue una obra de Lutero, fue una obra directamente de Dios. Comenzó una gran revolución, comenzó un gran despertar religioso. Muchos príncipes y personas influyentes aceptaron esta fe reformada o esta mirada distinta acerca de la salvación basada en las Escrituras, más que en la palabra de los obispos o en los negocios de la iglesia. Las indulgencias fueron básicamente el recurso principal con el cual se construyó la gran Basílica de San Pedro. El Papa León X había mandado terminar esta basílica, y los recursos salieron de las indulgencias. O sea que cuando se empezó a protestar en contra de este abuso y se empezó a decirle a la gente que no necesitaba comprar indulgencias, esto despertó la furia de la jerarquía papal, que enseguida excomulgó a Martín Lutero, lo llamaron a comparecer varias veces, sus escritos fueron quemados, fueron prohibidos, y se desataron incluso guerras posteriormente por esta cuestión. Pero ¿quién fue el gran protagonista de la Reforma Protestante de hace 500 años? Fue la palabra de Dios, como dice Isaías capítulo 40, que todos los hombres son como la hierba del campo, ¿sí? Somos como las flores que se secan, se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El eje fundamental de la Reforma Protestante no fueron los hombres, aunque hubo muchos hombres de Dios como Martín Lutero. Anterior a Martín Lutero, John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma, y posterior a Martín Lutero, muchos hombres que profundizaron más que Lutero inclusive en la Reforma, la hicieron mucho más radical, pero siempre el protagonista fue la Biblia, que se abrió paso en medio de la oscuridad más terrible que atravesó la historia de la humanidad, que fue la Edad Media. Fue justamente el reinado del Papa sobre la tierra, un reinado verdaderamente del terror. De hecho, la Revolución Francesa, lo que se le llama el reinado del terror, es simplemente una respuesta a los 1000 años de tiranía, a esos 1000 años terribles de tiranía, en el cual el Papa dominó las conciencias de los hombres, y terminando ese periodo, que es un periodo profético, los 1260 años de supremacía papal, ya terminando ese periodo, la Biblia se abre paso. Y la gran obra de Martín Lutero, más allá de sus 95 tesis, que eran proposiciones basadas simplemente en la razón y en lo poco que conocía de la Biblia, la gran obra de Martín Lutero fue traducir la Biblia al alemán, sacarlo de esa lengua, entre comillas, santa, que consideraban los católicos que era el latín, que en algún momento fue la lengua popular, por eso la Biblia se llamaba la Vulgata Latina, pero ya no lo era. El latín se había convertido en una lengua muerta, así que la gente necesitaba la Biblia en su propio idioma. Y tal como hizo John Wycliffe, que tradujo de la Vulgata al inglés, para que la gente común pueda entender la Biblia, así también hizo Martín Lutero, tradujo del latín al alemán. Esa fue la gran obra, y por la cual, gracias al Eterno, hasta el día de hoy, aunque está profetizado que no siempre va a ser así, hasta el día de hoy todavía tenemos una relativa libertad de conciencia. Tolerancia religiosa en algunos países, libertad de conciencia en otros países, dependiendo de la autoridad que tenga la Iglesia Católica en cada país. Pero la Reforma Protestante es eso, quitarle la autoridad sobre las conciencias de los hombres a los hombres y dársela al único que puede tener autoridad sobre las conciencias de los hombres, que es Dios. Y Él habla a través de su palabra, a través de las Santas Escrituras. Y me resuenan en la mente las estrofas del himno que escribió Martín Lutero, que se llama Castillo Fuerte, que siempre fue uno de los himnos favoritos para mí, que una de sus estrofas dice: aun cuando estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Y después dice: que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Y acá es donde hace el hincapié el himno, la palabra santa. Satanás está condenado por la palabra de Dios. Y después dice: sin destruirla dejará,
aunque mal de su grado, es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado. O sea, Satanás no puede destruir la palabra de Dios por más que quiera. Y es esa palabra la que lucha a nuestro lado. Y después dice que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Martín Lutero no comprendió toda la verdad, yo estoy seguro de eso. De hecho, muchos de sus escritos que he leído dan muestra de que él todavía tenía reminiscencias del romanismo que no estaban basados en la palabra. Él no llegó a comprender toda la verdad, pero comprendió la verdad más importante. La Biblia sola es la única regla de fe. La fe sola es el único medio de salvación. El ser humano no puede ser salvo por las obras, ¿sí? Entonces, y solo Cristo es el mediador. Sola fe, sola escritura, solo Cristo, solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro en quien podamos buscar, en quien podamos poner nuestra esperanza. Así que bueno, quería hacer esta breve reseña de lo que para mí significa la Reforma Protestante. Yo recuerdo cuando era niño, tenía 10 años, en el año 1992 en la escuela primaria se nos habló de, se cumplían 500 años del descubrimiento de América, de aquel 1492 cuando Colón llegó a Centroamérica, y se habló mucho de eso, la repercusión que había sido, personas que opinaban a favor, en contra, y fue un gran revuelo. Yo me acuerdo que fue gran celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Sin embargo, ahora se cumplen 500 años de la Reforma Protestante, y probablemente en muchos de los países católicos como Argentina y como gran parte de Latinoamérica, este hecho pase prácticamente desapercibido. No hay interés en que la gente sepa lo que fue la Reforma Protestante, no hay un interés en que la gente sepa lo que es la libertad de conciencia y que luche por ella y que la defienda. No hay un interés genuino de saber por qué tenemos la Biblia hoy y por qué hoy no está prohibida. Y eso lo debemos a la vida y a la muerte de muchos hombres de Dios que participaron en ese gran movimiento que no empezó en 1517, sino que empezó mucho antes y duró mucho más tiempo. Fue un gran proceso histórico que conocemos como la Reforma Protestante. Aquellos que protestaron contra la tiranía de Roma. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, déjenme sus comentarios de lo que para ustedes es la Reforma Protestante, compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Les mando un abrazo para todos y ahora les dejo algunos saluditos que enviaron. Bueno, hola Emma, ¿cómo andás, hermano? Acá te voy a hacer un video con los tomates los plantines que vos me habías regalado, para que veas todavía lo que siguen creciendo. Además, ya viste que dio una camada antes y ahora está dando otra que es más productiva que antes. Además, fíjate los lindos tomates que está dando. Mira acá abajo. Bueno, también. Y estos son algunos que pudimos sacar. Te muestro. Algunos que tuvimos que cortar un pedacito, pero bueno. Estos son los tomatitos que tenemos ahora para poder comerlo ahora con una ensaladita. También bueno, esto plantamos nosotros. Así que bueno, nada más para que lo tengas, si lo querés compartir. Te mando un abrazo grande, te mando acá desde Boulogne, Buenos Aires. Así que gracias por los plantines. Si voy para 25 y tenés más, me los traigo. Abrazo grande. Beso a Dey y a Josía y a Elías.